les anunciamos, vamos a tener en unos minutos a Javier Imbroda, es el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Queríamos charlar con Imbroda porque él y su equipo son los artífices de ese decálogo para una vuelta al cole segura, en el que tratan de dar respuesta a cientos de preguntas que estos días muchos padres nos estamos haciendo de cara a ese incierto regreso a las aulas. Javier Imbroda, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, lo primero, ¿abrirán los colegios con normalidad? Esa es la idea. Nosotros estamos sujetos, lógicamente, a las directrices que nos marcan las autoridades sanitarias, pero no solamente a nosotros, sino a todo el mundo, pero la determinación es una vuelta presencial a las aulas, segura, responsable y con la colaboración de todos. Bueno, Isabel Celaá, la ministra, a la que usted acaba de mencionar, ha ido dando bandazos prácticamente desde el primer minuto que se puso a tratar de dar certezas, ¿no?, sobre la vuelta al cole. Desde que no iba a haber vuelta a las aulas, que se iba a seguir haciendo telemáticamente, hasta que no hubiera vacuna, hasta, luego cambió de idea, ir a clase en turnos, por grupos, por días impares, y de repente todo cambió y dijo que sí, que en septiembre todos los niños iban a ir presencialmente, ¿no?, al colegio. ¿Cómo pueden ustedes garantizar que lo hagan de una manera segura, vistos además los contagios y los rebrotes que está habiendo? Bueno, nosotros tuvimos la determinación desde el primer momento de que no iba a haber vuelta a las aulas en el tercer trimestre del curso pasado, ¿no? Nosotros entendíamos que no se daban las condiciones adecuadas para poder abrir las aulas, como en alguna comunidad autónoma ocurrió, como en otros países, ¿no? Sucedió, ¿no? Nosotros siempre tuvimos claro que todo era muy reciente y que no se daban esas condiciones. Sin embargo, afortunadamente, la evolución de la pandemia pues fue mejorando, aunque con todas las cautelas, evidentemente, y nosotros hemos tenido abiertos los colegios pues desde el 18 de mayo para procedimientos de escolarización, hemos tenido abiertos los colegios en el mes de junio pues para pruebas de acceso en distintas etapas educativas y no hemos tenido ningún problema, hemos tenido abiertos los colegios en el mes de julio pues para una selectividad donde han estado 55.000 alumnos en toda Andalucía pues haciendo sus pruebas sin ninguna incidencia. También durante todo ese mes de julio un programa de refuerzo estival para más de 7.000 alumnos y se ha desarrollado con absoluta normalidad. Creo que hubo un par de casos que se dieron positivos y que se activaron todos los protocolos y se coordinó con salud pues fenomenalmente. Es decir, nosotros hemos tenido ya una serie de pruebas intermedias que, bueno, pues que siguiendo las directrices, insisto, de las autoridades sanitarias, pues nos ha permitido comprobar de que es posible, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros tenemos la misma determinación que tuvimos para no volver a las aulas en el tercer trimestre, ahora tenemos la misma determinación de abrir las aulas a partir de septiembre con todas las recomendaciones y con todas las directrices de la Consejería de Salud y Ministerio de Sanidad. ¿Uso obligatorio de mascarillas, sí o no? Uso de mascarilla obligatoria de 6 años hasta 6 años no. A partir de los 6 años, si no hay grupos de convivencia escolar, sí. ¿Y a qué llamamos grupos de convivencia escolar? Pues todos aquellos grupos, es decir, pues imagínese usted segundo A de primaria, pues segundo A de primaria y segundo B de primaria, porque en ese colegio se dan las circunstancias de que puedan tener los espacios suficientes, pues a lo mejor conviven esos dos grupos permanentemente sin mezclarse con otros grupos de convivencia y pues, en clase pues si no podrían llevar o no deberían llevar mascarilla. Es decir, la casuística en educación, tienen que entender, es tan amplia, es tan grande y la tipología de los centros es tan dispar que evidentemente todas estas recomendaciones, todas estas directrices, hay que adaptarlas, ¿no?, a la realidad de cada centro educativo. Bueno, ustedes en este decálogo dan respuesta a 300 preguntas que han formulado la comunidad educativa en general, y en el documento hay varias inquietudes. ¿Cuál es la más sobresaliente? ¿Cuál es la que más se repite de las que ustedes han recibido? Bueno,
Bueno, mire usted, efectivamente, como usted bien dice, cuando se han enviado pues instrucciones pedagógicas, instrucciones organizativas, instrucciones de seguridad, pues lógicamente esto genera, sobre todo las de seguridad, pues cierta inquietud. Es normal, nuestros docentes no son sanitarios. Nuestros docentes son docentes, ¿no? Y entonces hay que acompañarles, lógicamente, pues para todas las dudas que pudieran surgir en estas condiciones o en esta situación tan excepcional que estamos viviendo todos. En definitiva, pues la inspección educativa, tras recibir esas instrucciones, pues ha recibido multitud de dudas lógicas, ¿no? De la lógica preocupación que tenemos todos, ¿no? Y eso las agrupamos en unas 90 que hemos incorporado a ese decálogo que usted comentaba anteriormente. Normalmente es el mayor temor, ¿no?, que tienen normalmente los docentes, esa es la cuestión de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa si se da un positivo en un aula, ¿no? Porque esto puede ocurrir, y es normal, porque el riesgo cero no existe en ningún sitio, ¿no? ¿Y cómo actuar, no? Pues evidentemente pues están elaborados unos protocolos, los directores pues tendrán, todos los colegios, perdón, van a tener un coordinador COVID dentro de lo que es la comisión de su consejo de su consejo escolar, que es el que va a estar en permanente contacto con el centro de salud más cercano a ese colegio, y hay una serie de directrices pues que se van a marcar y así actuará ese coordinador para que sea atendido, ¿no?, lo más inmediatamente posible esa incidencia, ¿no? Normalmente suele ser esa la que más preocupa, ¿no? ¿Qué pasa si se produce un positivo o se da un positivo? Pero también, por eso pedimos, ¿no?, la colaboración de todos, como pedimos también, y entre ellas incluida evidentemente la de las familias, ¿no? Pues si yo que tengo a mi hijo porque está malito, o se despierta con fiebre, en fin, normalmente no lo suelo llevar a clase, ¿no? O que se comunique, en fin, en definitiva, todas estas cuestiones normalmente suelen ser, ¿no?, las que suelen preocupar más a los docentes, y también los espacios, ¿no?, cómo distribuirlo, cómo organizarse, pero en fin, para eso pues hemos dado todas estas instrucciones y seguimos dándolas, a pesar de todas estas dudas que se han ido aclarando. Seguimos, si van surgiendo dudas, seguiremos acompañando a nuestros docentes pues para solventar cualquier duda, y a las familias, para que todo el mundo vuelva lo más tranquilo posible dentro de esta insólita situación, ¿no? A propósito de los docentes, y hago la última pregunta antes de ceder el testigo a nuestros tertulianos, los docentes se incorporarán, entiendo, días antes de ese inicio de curso y ahora mismo están de vacaciones. ¿Se les va a hacer test de coronavirus? Sí, mire usted, los docentes se incorporan el 1 de septiembre, el curso empieza el día 10, y entonces la idea es efectivamente que todos los docentes, personal docente y no docente, todos se le haga su test antes de que se incorporen los alumnos a clase, ¿no? Esta es un poco la idea. O sea, entonces, en Andalucía, para que ustedes entiendan, las cifras son macrocifras, ¿no? Y estamos hablando de unos 150.000 profesionales que tienen que pasar por hacerse esas pruebas, ¿no? Y evidentemente pues eso conlleva una logística enorme, ¿no?, muy compleja, ¿no?, que procuraremos pues a través de las delegaciones de salud, a las delegaciones territoriales de educación, en fin, todo esto, ¿no?, conlleva una compleja logística que confiamos en que en esos primeros días los podamos desarrollar, pero así será. Sí, yo quería hacerle una pregunta, señor Imbroda. Buenos días. Sí, buenos días, dígame usted. Mire, la inquietud es en general la de los padres, sobre todo en estos días de vacaciones que te mueves un poco y hablas, claro, lógicamente estamos en puertas ya de que comience el curso, y los padres, usted ha hablado de que en su comunidad en Andalucía, tienen unos protocolos muy establecidos, muy claros para, en el caso de que surja algún incidente o que aparezca un positivo, cosa que muy niño que puede ocurrir, aunque no es lo más frecuente, que tiene unas alternativas de reacción. Pero, por ejemplo, lo que me han comentado, yo he oído bastante estos días, los niños no suelen son asintomáticos en líneas generales, sobre todo cuanto más pequeños, más asintomáticos. ¿Cómo se puede hacer para detectar o para saber si en tu clase, con tu niño, con tu hijo, hay 4 o 5 niños que precisamente son positivos? ¿Ahí qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? O bueno, pues vamos a ver, esperar y ver, ¿no? Claro, bueno, mire usted, lo comentaba anteriormente, ¿no? Ni nuestros docentes ni un servidor somos sanitarios
sanitarios, no sabemos. Es decir, lo que nos van transmitiendo las autoridades sanitarias es que efectivamente cuando haya alguna sospecha de la sintomatología, ¿no?, que todos más o menos podemos conocer, y para eso va a estar o va a existir un coordinador COVID que vamos a llamar entre el profesorado, que es el que va a estar en permanente comunicación con los centros de salud cercanos. Pues estos son los que van a, este centro de salud, estos sanitarios son los que van a determinar, ¿no?, acudiendo, ¿no? Es decir, aquí la idea es que cuando haya un tipo de sospecha de que pueda haber positivo, pues enseguida se van a poner en contacto con el centro de salud, se van a poner en contacto con sus padres, con los padres del niño, y se actuará, ¿no?, en consecuencia, ¿no? Así que esta es la cuestión que vamos a tratar de coordinarnos de esta manera. Pero no sabemos si se confinará la clase, eso se Bueno, tendrá que ver sobre la marcha, ¿no? Claro, eso lo va a determinar salud, pues va a decir, pues mire usted, este niño o este profesor con quien ha estado, pues ha estado con este grupo, por eso hablamos de grupo de convivencia escolar, no hablamos del colegio, porque evidentemente, imagínese usted que hay en ese colegio hay 20 clases, no hay 20 aulas, ¿no? Pero ese niño ha tenido presencia en un grupo de convivencia escolar de esas 20 de 4, ¿no?, o de 3, ¿no? Pues resulta porque esas 3, pues a lo mejor será salud quien diga, pues esas 3 aulas serán las que se aíslen, o no, o el colegio, porque el profesor resulta que ha estado en la sala de profesores, no sé, es decir, entiendan ustedes que lo que estamos tratando fundamentalmente es de minimizar todos los riesgos de posible contagio dentro de un colegio, ¿no? Y cada colegio es un universo, ¿no? Es decir, eso en la casuística, como decía, es amplísima, ¿no? Entonces, es la manera de ampliar, de acotar al mínimo el riesgo. No sé si ustedes tienen previsto una próxima reunión con Isabel Celaá o ya será el ministro Salvador Illa quien les dé las pautas o una hoja de ruta a seguir. Pues mire usted, tuve una conversación con la ministra el pasado viernes, estuvimos hablando de este arranque de curso, tratando de alinear posiciones, ¿no? Y esto es lo que creo que la ministra está haciendo pues con todas las comunidades autónomas. Y bueno, yo confío en que vayamos todas en una, aproximadamente, lo más cercano posible a una dirección. Ella se interesó mucho también por este decálogo que nosotros hemos implantado aquí en Andalucía. Y bueno, tengo entendido que a final de mes el presidente del Gobierno de España pues quiere organizar como una especie de conferencia, ¿no?, específica, ¿no?, de la vuelta al aula, pues que será, supongo, con más que nada, pues para decir qué es lo que cada comunidad autónoma va a hacer, siguiendo unas pautas lo más comunes posibles, ¿no? Porque ya estará todo el mundo ya en su comunidad tendrá sus protocolos, todas las preocupaciones y todas las dudas pues más o menos resueltas, ¿no? Porque estamos prácticamente a 3 semanas o un mes del comienzo del curso. Consejero. Dígame. Muy buenos días, soy Carmelo Jordá. Yo quería preguntarle también, me ha parecido muy interesante este concepto del que ha hablado, que es la unidad de convivencia, porque yo también siempre estaba viendo hasta ahora que se hablaba pues del colegio, del instituto como un todo, cuando realmente no necesariamente tiene que ser así. Pero quería preguntarle si va a haber algunas medidas para que estas unidades de convivencia efectivamente estén lo más aisladas posible o relativamente aisladas, porque si al final los niños se encuentran todos en el patio, pues no sé si hay unidad de convivencia que valga. Entonces, esa es una duda que tengo. Y luego, como parte de esta pregunta también, si para establecer, digamos, de alguna forma ese aislamiento son necesarios nuevos recursos en la educación y nuevos recursos económicos, pues no sé si puede ser contratar a más profesores, cambiar horarios o lo que sea, estamos a tiempo de destinarlos cuando ya estamos casi a mediados de agosto. Pues mire, como usted bien dice, efectivamente esas unidades o esos grupos de convivencia escolar tienen que, digamos, desarrollarse a lo largo de todo su horario lectivo, incluido efectivamente los recreos, es decir, son grupos que tienen que tener sus espacios, cada uno debe tener su espacio, sus entradas a clase, sus salidas del colegio, en definitiva, estar organizados de esta manera para evitar dentro de lo que son los colegios el mínimo contacto posible, ¿no?, entre grupos. Esta es la idea
fundamental que radica en estos grupos de convivencia escolar. Pero es verdad, como ustedes comprenderán, que esos grupos de convivencia escolar, cuando salgan del colegio, pues muchos de ellos pues se pueden unir o tienen hermanos en diferentes grupos de convivencia escolar, o los vecinos, o se van a ir luego juntos al parque. En definitiva, entiendan que es muy difícil, ¿no? Muy difícil trasladar toda esta casuística a los centros, ¿no? Pero sin embargo, pues se está trabajando para que estos centros, para que los colegios pues se tengan de alguna manera el mayor aislamiento posible dentro de lo posible de cada centro, porque en muchos centros es muy difícil que esto pueda ocurrir, ¿no? Y así es lo que es un poco la idea que vamos a trasladar. Y respecto a los recursos, mire usted, desde Andalucía se ha puesto una bolsa de 600 millones de euros extraordinarios para afrontar un curso extraordinario. Yo sé que el Ministerio de Educación también nos está aportando estos recursos y nosotros, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades estamos vamos a incorporar a 8.000 profesionales en este curso, entre profesores, más unos 6.300 de refuerzo, personal de limpieza, apoyos presupuestarios adicionales para pequeñas reformas, para que todos los institutos que son de titularidad pública de la Junta de Andalucía pues puedan desarrollar algunas actuaciones para todas las medidas que hay que implementar, de mejora, etcétera. En fin, en definitiva, una serie de medidas que están establecidas desde hace ya más de un mes, y bueno, y con los recursos que nunca serán suficientes, nunca lo serán, pero que desde luego se ha hecho un esfuerzo extraordinario para esa vuelta presencial, segura y responsable de todos. Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, mucha suerte. Muchas gracias por atender la llamada de radio. Y digo que suerte porque, bueno, en esto, seamos padres o no seamos, creo que a todos por igual nos afecta que esta vuelta a las aulas sea segura en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.